El juicio de Checolá fue el primer juicio que se hizo en 25 años, con una justicia no preparada para ese tipo de juicio, con falta, como yo decía antes, de infraestructura, tanto material como humana, en un país que tiene recursos humanos de sobra, y sin embargo la justicia en ese momento no estaba a la altura del desafío que significaba un juicio de esa envergadura. Entonces lo hicimos con los recursos que teníamos, y se hizo bien. Ese juicio fue una puesta a prueba también del sistema. Nosotros lo llevamos adelante con los recursos que había, y los testigos declararon, y Jorge Julio López era uno de esos testigos, un testigo importante, concreto, un testigo que hizo un aporte muy valioso, y fue el testigo de desaparición. Entonces, finalizar ese juicio con la desaparición de una persona en democracia es una tragedia extraordinaria, tragedia por supuesto personal y familiar en el caso de él, y social en el caso de todo lo que estamos alrededor, que una vez más volvía a poner a prueba todo el sistema, no ya de la seguridad entre comillas, sino de la protección, que es mucho más amplio. La realidad es que desapareció, que el sistema tenía que venir un juicio siguiente, que era el juicio de von Bernitz, en el caso nuestro, que había que ver qué mensaje se daba respecto de esto, porque los testigos, yo no sabía cómo podían reaccionar los futuros testigos frente a lo que había pasado. Por eso yo no había dado ningún reportaje en esos días, por la decisión de no hablar del tema hasta que tuviera yo una decisión íntima. Y después acepté una nota sola y ahí dije que lo que había pasado con López era una tragedia, que las amenazas que estábamos sufriendo en esos mismos días era terrible, pero que ninguna de las dos cosas modificaba lo irreversible del proceso que se había iniciado, que sigo convencido al día de hoy. Es decir, cuando en una sociedad se genera un espacio como el que permitió ese juicio, 30 años después, no tiene vuelta atrás. O sea, ese proceso no vuelve atrás, ni porque desapareció una persona, ni porque amenacen a jueces o fiscales. Es porque el espacio es superador de circunstancias como esa, a tal punto de que se hizo el juicio siguiente y vinieron todos los testigos que tenían que venir. Ahí sí, entonces, lo que se instrumentó, y yo instrumenté en el tribunal, no tanto un sistema de seguridad que, insisto, es muy relativo, sobre todo con personas que han sido en muchos casos secuestrados y torturados por la misma fuerza de seguridad que un integrante está siendo juzgado. Entonces, no se puede ligeramente decir póngale un policía al lado si se está jugando un policía por ese delito. Entonces, la cosa no pasa por ese tipo de concepto de seguridad, sino, como dije antes, de protección y más específicamente de contención. En el caso de este segundo juicio, lo que se hizo fue un sistema distinto de citación de testigos en muchos casos, de a dónde se los citaba, cómo se los citaba, aún sin normas todavía sancionadas por el Congreso, pero eran por decisiones personales, producto de todo esto que venimos conversando, de convicciones. Y el resultado fue extraordinario, o sea, superó cualquier posibilidad de previsión, favorablemente. Los testigos, en lugar de ser citados al edificio donde se hacía el juicio, eran citados a mi despacho a 6 cuadras de distancia, acá. Y acá se los recibía, se les ponía a disposición a 2 psicólogos, de un equipo de psicólogos que estaban previamente concertados de 2 organismos. Uno era el CODECET, que tiene vinculación con Naciones Unidas, con mucha experiencia en el tema, el otro el Centro de Protección a la Víctima de la provincia de Buenos Aires. En todos los casos conformaron ellos un equipo de psicólogos que estaba a disposición. 2 de ellos en cada caso estaban en el momento en que llegaba el testigo. Por supuesto que no hacían ningún tipo de tratamiento, ni mucho menos, sino simplemente estaban.
y bueno, y se tomaba un té o un café, y se saludaba, se presentaba a los psicólogos, a la empleada del tribunal que iba a estar con ellos, a la que iba a recibirlos cuando vayan al juicio. Y sintéticamente el resultado fue que cada una de las personas que participaron de este procedimiento de distintas formas hizo saber al tribunal su agradecimiento y su reconocimiento por haberse sentido respetados.